El nuevo terremoto político comenzó como empiezan estos episodios que ponen a la derecha contra las cuerdas, con un detalle aparentemente menor, un documento administrativo que pasó desapercibido, una filtración que en cualquier otro contexto habría ocupado una esquina pequeña en algún boletín, pero esta vez no. Esta vez, ese detalle se convirtió en una chispa que encendió una pradera seca. Porque lo que estaba en juego no era un simple contrato, ni una licitación más, ni un trámite burocrático. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo. El relato de pureza, de eficiencia, de gestión sin ideología con el que Ayuso y Feijóo llevan años construyéndose una imagen de supuesta incorruptibilidad. Y esa imagen, ya frágil desde hace meses, acaba de recibir un golpe que ha obligado a Génova a activar sus alarmas internas. Todo comenzó cuando varios medios alternativos y analistas críticos empezaron a poner el foco en una serie de adjudicaciones públicas del entorno de la Comunidad de Madrid que, según ellos, presentaban un patrón llamativo. Contratos otorgados a empresas vinculadas, directa o indirectamente, con el círculo familiar de Feijóo. Hasta ese momento, el asunto se había mantenido en un nivel bajo, casi técnico. Pero lo que hizo que el tema estallara no fue el contenido de esos contratos, sino la combinación explosiva de dos elementos: la figura de Ayuso, envuelta en polémicas continuas por adjudicaciones cuestionadas, y la figura de Feijóo, obsesionado con proteger su imagen de moderado mientras su partido se hunde en conflictos internos. La magia, o la tragedia, si se mira desde la bancada conservadora, de este escándalo es que llegó en el peor momento posible para el PP. Feijóo lucha por sostener un liderazgo que no termina de cuajar, cuestionado internamente por los sectores más duros del partido y humillado externamente cada vez que intenta proyectar autoridad en el Congreso. Ayuso, por otro lado, vive permanentemente entre la adoración de la derecha radicalizada y las acusaciones constantes de opacidad en su gestión. Si sumas esas dos fragilidades y añades un escándalo que vincula adjudicaciones sospechosas con la familia del propio Feijóo, el resultado es puro pánico en Génova. Pero más allá del ruido mediático inmediato, lo verdaderamente interesante es cómo este asunto ha empezado a generar un debate interno dentro de la izquierda. ¿Qué significa realmente este patrón de adjudicaciones? ¿Hasta qué punto forma parte de un modelo estructural de gestión del PP? ¿Y por qué siempre que aparecen casos de este tipo terminan girando alrededor de los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos círculos de poder? Para entender la dimensión del problema hay que analizar el contexto. Desde hace meses, la derecha española vive instalada en un discurso de moral absoluta. Se presentan como los guardianes de la ética pública, como los defensores de la transparencia, como los únicos capaces de gestionar sin corrupción mientras acusan al gobierno progresista de todo tipo de barbaridades sin pruebas. Pero esa narrativa empieza a romperse por su flanco más débil, la gestión privatizadora y opaca del entorno madrileño. Ayuso ha convertido Madrid en un laboratorio de políticas neoliberales extremas donde los contratos millonarios se reparten entre un círculo muy reducido de empresas afines. Y cuando las sospechas apuntan a que algunas de esas empresas podrían tener vínculos familiares con la cúpula del PP, el castillo simbólico que construyeron se tambalea. Lo que ha inquietado especialmente a analistas y periodistas críticos es que la información no procede de una única fuente, sino de un patrón repetido: documentos oficiales, bases de datos de adjudicaciones, investigaciones periodísticas y análisis independientes señalan movimientos que, al menos, merecen ser examinados con lupa. Y no porque haya pruebas de delito, esa parte corresponde a los tribunales si algún día el tema llega a esa instancia, sino porque toda democracia sana debe vigilar con especial atención cuando el dinero público se mueve hacia empresas vinculadas a familiares de quienes toman decisiones políticas. La repercusión social fue inmediata. La izquierda, que llevaba semanas a la defensiva por la campaña de ruido de la derecha, vio en este escándalo un punto de inflexión. No solo porque revelaba incoherencias en el discurso del PP, sino porque permitía plantear un debate más profundo. ¿Por qué, cuando gobiernan los conservadores, aparecen siempre los mismos patrones de adjudicación? ¿Por qué siempre hay empresas amigas? ¿Por qué siempre hay vínculos personales o familiares? ¿Por qué el modelo económico del PP acaba beneficiando a círculos reducidos a cambio de privatizaciones masivas y recortes para la mayoría? En realidad, lo que este nuevo episodio pone sobre la mesa es una tensión que define a la derecha española contemporánea. Predican austeridad, pero gestionan para unos pocos. Hablan de libertad, pero esa libertad suele referirse a su capacidad para adjudicar contratos sin demasiadas preguntas. Y cuando esas adjudicaciones benefician a gente del propio partido, o a familiares de dirigentes, no es extraño que la sociedad sospeche. Al fin y al cabo, la política no es solo lo que se hace, sino lo que parece. Y en este caso, lo que parece es suficientemente grave como para haber encendido todas las alarmas en Génova.
El pánico interno del PP era palpable incluso desde fuera. Filtraciones de fuentes conservadoras reconocían que el tema había sentado fatal dentro de la organización. No tanto por las adjudicaciones en sí, sino por el daño político que podía causar. Porque si hay algo que Feijóo no puede permitirse ahora es que vuelva a aparecer la sombra de la corrupción alrededor de su apellido. Ya ha lidiado con polémicas relacionadas con su hermano, con fotos del pasado, con vínculos empresariales cuestionados, y ahora, otra vez, el apellido Feijóo aparece asociado a polémicas de adjudicaciones públicas. Aunque legalmente no signifique nada, políticamente es un desastre. En Madrid, mientras tanto, Ayuso guardaba silencio. Un silencio extraño, tenso, lleno de interpretación. Porque Ayuso no calla. Ayuso dispara, insulta, acusa, exagera, pero no calla. Y que guardara silencio ante este tema era, en sí mismo, un mensaje. Significaba que algo en su entorno sabía que este escándalo podía crecer. Significaba que no habían encontrado aún la narrativa para defenderse. Significaba que estaban esperando a ver hasta dónde llegaba la bola mediática antes de improvisar un contraataque. Pero donde el asunto adquirió más fuerza fue en la conversación ciudadana. De repente, la gente comenzaba a relacionar este caso con otros patrones. Privatizaciones sanitarias, contratos de emergencia durante la pandemia, adjudicaciones sospechosas en Ayusolandia, empresas que aparecen y desaparecen, círculos de confianza que siempre terminan conectados. Y ese efecto acumulativo es devastador para una derecha que intenta presentarse como la alternativa limpia frente al gobierno. La izquierda aprovechó para recordar algo que a menudo se olvida en los debates superficiales, que los casos de corrupción en España no son accidentes aislados, sino manifestaciones de un modelo concreto de gobernanza. Un modelo donde lo público se debilita para fortalecer lo privado, donde lo privado termina siendo controlado por círculos cada vez más reducidos, donde los contratos son herramientas de poder y no instrumentos de servicio público. Y cuando ese modelo se combina con una élite política agresiva, arrogante y convencida de su impunidad, la mezcla es explosiva. La mañana siguiente al estallido del escándalo fue un retrato perfecto del caos calculado que siempre emerge en el PP cuando una polémica empieza a tomar forma. No había una estrategia clara, no había un mensaje unificado y no había una sola voz autorizada que se atreviera a dar explicaciones. En su lugar, había desconcierto, tensiones internas y un silencio incómodo que lo decía todo. Los portavoces locales evitaban preguntas, los nacionales daban rodeos, y los autonómicos fingían no haberse enterado, como si las redes, los titulares y la conversación pública no estuvieran ya ardiendo desde hacía horas. El problema para el PP no era solo el contenido de las adjudicaciones señaladas, sino la historia que empezaba a construirse alrededor del caso. Porque los escándalos no se vuelven grandes únicamente por lo que son, sino por lo que simbolizan. Y este simbolizaba algo muy peligroso para la derecha española. La posibilidad de que su identidad política, esa mezcla de profesionalismo económico, buena gestión y austeridad supuestamente honesta, fuera, de nuevo, puesta en cuestión. Para la izquierda, el escándalo se convirtió de inmediato en un punto de inflexión narrativo. Llevaban meses a la defensiva, absorbidos por la campaña de intoxicación diaria proveniente de la derecha y de ciertos medios. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no eran ellos quienes tenían que explicar nada. Era el PP el que debía justificar por qué una serie de adjudicaciones del entorno madrileño señaladas por diversos analistas parecían favorecer, de manera llamativa, a empresas vinculadas al entorno familiar de su propio líder. Y esa inversión de roles es, en política, una oportunidad de oro. Los analistas de izquierda comenzaron a hilar fino, no afirmando delitos, sino dibujando el patrón que tantas veces se ha repetido en gobiernos conservadores. Empresas que aparecen siempre en contratos clave, círculos familiares o amistosos que coinciden con adjudicaciones, proyectos que parecen diseñados a medida de ciertas compañías, y una opacidad estructural que dificulta que la ciudadanía entienda hacia dónde va el dinero público. No se trata de señalar culpabilidades, sino de señalar mecanismos. No se trata de hablar de ilegalidades, sino de hablar de prácticas que, aun siendo legales, resultan profundamente cuestionables desde una visión progresista y democrática. Y mientras esa conversación recorría el ámbito político, algo aún más importante ocurría en el ámbito social. Empezaba a emerger un hartazgo profundo ante la idea de que siempre sean los mismos quienes ganan los contratos, que siempre sean los mismos quienes gestionan lo público como si fuera una extensión de lo privado, y que siempre sean los mismos quienes se benefician del dinero que sale de los impuestos de todos. Esa sensación, ese cansancio histórico hacia el nepotismo, el amiguismo, la privatización encubierta, volvía a arder. El PP intentó reaccionar.
Feijóo convocó una reunión urgente con su núcleo duro. Querían un mensaje común, una narrativa cerrada, una línea defensiva que frenara el avance mediático de la polémica. Pero la reunión no salió como esperaban. Según filtraron fuentes internas, hubo gritos, tensiones y una enorme preocupación respecto al daño que este caso podría generar en plena campaña de reposicionamiento del PP como alternativa seria y responsable. El problema no era solo Ayuso. El problema era el apellido Feijóo, que volvía a quedar asociado, aunque fuera indirectamente, aunque fuera solo en titulares, aunque fuera solo por sospechas, a contratos públicos. La derecha teme, por encima de todo, los simbolismos. Y este caso tenía todos los ingredientes para convertirse en un símbolo incómodo. Por eso Génova estaba en pánico. Porque la narrativa de somos los gestores se tambalea cuando aparecen adjudicaciones cuestionadas. La narrativa de somos transparentes se hunde cuando hay opacidad en los concursos públicos. Y la narrativa de somos distintos al PP de antaño se convierte en humo cuando vuelven a reaparecer sombras que recuerdan los peores años de la corrupción popular. Pero mientras ellos se enredaban en su propio desastre, Ayuso seguía sin decir una palabra. Ese silencio era, en sí mismo, parte de la historia. Porque Ayuso no es una dirigente cualquiera. Es una figura que vive del ruido, del ataque, de la polarización y de la imposición narrativa. Cuando calla, es que algo pasa. Puede ser miedo, puede ser cálculo, puede ser que estén diseñando un contraataque mediático, o puede ser simplemente que no sepan cómo salir del embrollo. Sea cual sea la razón, su mutismo alimentaba aún más las sospechas. Y mientras tanto, los medios conservadores comenzaron a hacer lo que mejor saben, desviar la atención. Lanzaron debates paralelos, atacaron a ministros, reabrieron polémicas inventadas sobre el gobierno, intentaron resucitar casos ya desmentidos, incluso se dedicaron a repetir la palabra bulo tantas veces que parecía que trataban de convencer más a su audiencia que a sí mismos. Pero la estrategia no estaba funcionando. Incluso algunos tertulianos afines al PP admitieron en directo que las adjudicaciones merecen ser aclaradas y que la situación no ayuda en absoluto a la credibilidad del partido. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante, la fractura interna dentro del PP, porque mientras Feijóo quería que el escándalo se apagara rápido, los sectores ayusistas no estaban dispuestos a cargar con esa responsabilidad. Para ellos, cualquier ataque hacia Ayuso es un ataque hacia el modelo Madrid, ese experimento neoliberal donde los impuestos se reducen a costa de recortar servicios públicos, donde los hospitales se privatizan, donde la educación se convierte en un negocio y donde la libertad se reduce a una campaña de marketing para justificar privilegios. Y proteger ese modelo significa atacar a quien sea necesario, a los medios, a la oposición, al propio Feijóo si hace falta. La tensión subió cuando algunos dirigentes del PP madrileño comenzaron a lanzar mensajes indirectos responsabilizando a otras áreas del partido del creciente escándalo. La idea era clara: si esto explota, que explote en Génova, no en Sol. Si hay desgaste, que lo asuma Feijóo, no Ayuso. Y ese cálculo político, frío y muy característico del ayusismo, dejó en evidencia que el PP no es un partido unido, sino un partido fracturado entre dos almas, la tecnocrática que intenta representar Feijóo y la ultraneoliberal que representa Ayuso. Y en medio de esa guerra interna, la izquierda vio una oportunidad única: mostrar que el PP ya no es ni un partido moderado, ni un proyecto nacional cohesionado, sino una organización con luchas internas feroces donde los intereses personales pesan más que los principios. Mostrar que su supuesto proyecto económico serio no es más que un disfraz para prácticas que merecen, como mínimo, ser examinadas en profundidad. Mostrar que hablan de estabilidad pero viven sumidos en una montaña rusa de escándalos, filtraciones y contradicciones. Y mientras todo eso pasaba dentro del PP, fuera se producía un efecto inesperado. La ciudadanía empezaba a vincular este caso con un patrón más amplio, un patrón que ya se había visto con Ayuso durante la pandemia, con contratos de emergencia, con comisiones cuestionadas, con proveedores improvisados que terminaban ganando millones y con la sensación de que Madrid se había convertido en un territorio donde el dinero público circulaba sin demasiada supervisión. Y cuando un patrón se repite, deja de ser una anécdota. Se convierte en un síntoma. La expansión del escándalo no se detuvo durante la tarde y la noche. De hecho, fue en esas horas, cuando los gabinetes de comunicación ya no pueden controlar la narrativa con la misma precisión, cuando la historia comenzó a inflarse por sí sola. La conversación en redes se volvió incontrolable, multiplicando los detalles, los análisis, las comparaciones con casos anteriores y las sospechas acumuladas de años de gestión opaca. Las piezas, aunque dispersas, empezaban a encajar en un relato colectivo que a la gente le resultaba demasiado familiar.
el PP y sus círculos cercanos beneficiándose de lo público, mientras pregonan austeridad y señalan a los demás con un dedo moralista. Pero lo más significativo no era la viralidad. Lo más significativo era el sentimiento emocional que acompañaba a la conversación. Era rabia. Una rabia cansada, profunda, acumulada. La misma rabia que surgió con los escándalos de la Gürtel, con la Púnica, con la Lezo, con los sobresueldos, con los másteres regalados, con los contratos de pandemia. Una sensación que reaparece cada vez que los ciudadanos sienten que el dinero público, el que sale de sus impuestos, termina en manos de quien ya tiene todo. Y cuando esa rabia se activa, cualquier escándalo multiplica su efecto psicológico. Dentro del PP, el clima era de auténtico nerviosismo. Feijóo intentaba mantener una apariencia de normalidad, como si todo estuviera bajo control, pero todos sabían que no era así. Los asesores estaban superados, los portavoces no sabían qué decir, y cualquier comparecencia pública se convertía en un ejercicio peligroso donde una pregunta mal respondida podía incendiar aún más la polémica. Las filtraciones internas empezaron a multiplicarse. Algunos dirigentes señalaban discretamente que este tema es responsabilidad de Madrid. Otros, más alineados con Ayuso, aseguraban que si Feijóo no tiene su casa en orden, no es culpa nuestra. La fractura interna, esa línea invisible que separa al feijóísmo del ayusismo, se ensanchaba con cada hora que pasaba. Y en este punto, lo más interesante fue ver cómo cada sector del PP interpretaba el escándalo desde sus propios intereses. El entorno de Feijóo temía que esto golpeara directamente al líder nacional, erosionando la imagen que intenta construir de moderación, seriedad y profesionalismo. Su gran proyecto político, desprenderse del legado corrupto del PP de Rajoy y de la etapa oscura de Díaz Ayuso, estaba tambaleándose. El entorno de Ayuso, por su parte, veía la polémica como un ataque encubierto contra su figura. No aceptaban la idea de que la bomba podía haber explotado por la combinación de negligencia, opacidad y favoritismos, sino que lo interpretaban como un intento de Feijóo de debilitarla. Ese cruce de intereses generó un ambiente enrarecido. Se filtraron conversaciones donde dirigentes del PP madrileño acusaban a la dirección nacional de no saber defender a los suyos. Y desde la dirección nacional se dejaban caer frases sutiles insinuando que ciertas gestiones de la Comunidad de Madrid estaban poniendo en riesgo la credibilidad del partido. El PP volvía a sus viejos hábitos. Cuando su estructura se siente amenazada, las culpas se reparten, pero las responsabilidades nunca se asumen. Mientras tanto, la narrativa pública seguía creciendo. Cada periodista de investigación sumaba una pieza nueva. Cada analista encontraba un ángulo diferente. Cada tertuliano opositor recordaba que este patrón ya se había visto antes. Y la derecha mediática, incapaz de contener la avalancha, empezó a torcer el gesto. Lo que inicialmente intentaron presentar como una exageración de la izquierda se estaba convirtiendo en una conversación nacional. Cuando los casos alcanzan ese nivel de atención, el PP sabe que ya no controla el daño. El impacto más duro, sin embargo, no se vio en los medios de comunicación tradicionales, sino en los entornos que mejor miden la percepción pública, focus groups, encuestas internas y análisis de clima social. Algunos estudios preliminares, filtrados discretamente, mostraban que incluso votantes conservadores moderados comenzaban a incomodarse con el tema. No les gustaba la idea de que empresas vinculadas a familiares de Feijóo pudieran aparecer en adjudicaciones públicas, incluso si no existía ilegalidad demostrada. Les preocupaba la sensación de favoritismo. Les preocupaba la falta de explicaciones claras. Les preocupaba el silencio de Ayuso. Y, sobre todo, les preocupaba que el PP pareciera repetir patrones que se suponían enterrados tras la etapa Rajoy. Ese cambio de humor entre votantes conservadores era especialmente peligroso para Feijóo. Él llegó al liderazgo prometiendo regenerar el partido, alejarlo de los escándalos y devolverle la imagen de gestor serio. Y ahora, ese relato se veía ensuciado por un caso que, aunque aún en fase de discusión pública, golpeaba exactamente en el mismo flanco que él quería mantener limpio, la ética en la gestión. Mientras Feijóo buscaba desesperadamente cómo amortiguar el golpe, Ayuso hacía lo que mejor sabe hacer, esperar. Pero su silencio no era pasivo. Era un silencio estratégico. Su equipo analizaba cada movimiento, cada titular, cada reacción. Necesitaban evaluar si el escándalo podía girarse en su favor, transformándolo en un ataque victimista donde acusar a la izquierda de inventar polémicas. Pero había un problema. Para activar ese discurso necesitaban una narrativa creíble, y esta vez la narrativa no llegaba. No encontraban un hilo argumental que pudiera neutralizar el malestar ciudadano. Y eso, en el mundo político de Ayuso,
una mujer que vive de controlar el relato, era una señal de debilidad. La izquierda, por su parte, seguía observando. No quería precipitarse. No quería cometer el error de sobreactuar y dejar que el PP se victimizara. Lo que sí quería era mantener la atención pública sobre la necesidad de transparencia, la importancia del control del dinero público y el peligro de las prácticas opacas. Ese enfoque permitió que la conversación no se transformara en una batalla partidista, sino en un debate sobre modelos de gestión. Y ese terreno siempre es favorable para la izquierda, que defiende lo público como eje central de su proyecto político. A medida que pasaban las horas, el escándalo adquiría una nueva dimensión. Comenzó a afectar al clima empresarial. Algunas patronales y grandes empresas empezaron a expresar inquietud ante la idea de que el PP volviera a verse envuelto, aunque fuese por sospechas mediáticas, en polémicas vinculadas al uso del dinero público. A los grandes grupos económicos no les gusta la inestabilidad. Y si perciben que un partido proyecta sombras de corrupción, reducen su apoyo táctico. Aunque nunca lo digan abiertamente, sus movimientos siempre delatan su preocupación. Las tensiones internas dentro del PP aumentaron cuando varios dirigentes territoriales, especialmente de comunidades donde gobierna la derecha, empezaron a quejarse del daño reputacional que estaba provocando el caso. Ellos tienen elecciones municipales y autonómicas en el horizonte y temen que cualquier sombra de favoritismo a nivel nacional pueda afectarles en sus propios territorios. La preocupación de estos dirigentes era clara: no podemos volver a la etapa Gürtel. Ese fantasma recorre la espalda del PP cada vez que aparece un escándalo. La conversación ciudadana también comenzó a girar hacia un punto muy delicado para la derecha: la comparación entre el trato que reciben sus escándalos y el trato que reciben los escándalos, reales o inventados, que intentan imputar a la izquierda. Muchos ciudadanos se daban cuenta de una ironía evidente. Mientras la derecha pasa meses hablando obsesivamente de supuestas irregularidades inexistentes del gobierno progresista, cuando aparecen polémicas reales en su propio terreno, piden silencio, prudencia y calma. Esa doble vara de medir indigna profundamente a sectores sociales que ya estaban cansados del bombardeo mediático de la derecha. En este punto, varios columnistas progresistas comenzaron a articular un mensaje poderoso: que este caso representaba un síntoma del modelo neoliberal instaurado en Madrid. Un modelo lleno de privatizaciones, externalizaciones y adjudicaciones rápidas donde siempre aparecen los mismos apellidos, los mismos despachos, las mismas empresas y las mismas redes de contactos. Y cuando ese modelo se combina con la arrogancia de dirigentes que creen que nunca tendrán que rendir cuentas, el resultado es explosivo. Cuando el escándalo parecía estabilizarse en una corriente continua de titulares, análisis y silencios tensos, algo inesperado ocurrió: la opinión pública empezó a cambiar de fase. Lo que en un primer momento había sido sorpresa, luego indignación, después burla hacia el caos del PP y finalmente una cierta sensación de déjà vu histórico, comenzó a transformarse en una pregunta mucho más profunda: ¿qué está pasando realmente en el modelo de gestión del Partido Popular que hace que siempre aparezcan polémicas similares? Esa pregunta, repetida por la ciudadanía, amplificó el impacto del caso más allá de la coyuntura inmediata. No estaba en juego solo una adjudicación concreta, sino un sistema entero. Y cuando la ciudadanía empieza a cuestionar sistemas, no solo escándalos, es cuando los partidos entran en pánico real. Dentro del PP, la tensión se volvió casi insoportable. Algunos dirigentes defendían la estrategia de aguantar el chaparrón, confiando en que la atención mediática cambiara de tema en unos días. Otros insistían en que Feijóo debía salir en público de inmediato, dar explicaciones, cortar la polémica, gestionar la crisis como un líder moderno. Pero había un tercer grupo, el más numeroso y el más silencioso, que creía que cualquier movimiento sería contraproducente porque la sombra mediática estaba fuera de control. Para ellos, la única salida era esperar, rezar y confiar en que algún nuevo escándalo nacional, preferiblemente inventado por la derecha mediática, desviara la atención. Pero lo que nadie dentro del PP podía prever era que este caso, lejos de apagarse, seguía encontrando combustible político cada hora. Surgían nuevas voces que pedían transparencia, nuevos analistas que comparaban este episodio con patrones pasados, nuevos ciudadanos que recordaban experiencias personales con privatizaciones absurdas y contratos opacos en la Comunidad de Madrid. El relato ya no dependía de un periodista ni de una fuente. Era un relato colectivo, sostenido por el eco social. En el entorno de Ayuso, la tensión también crecía. La presidenta madrileña, experta en convertir cualquier ataque en viralización a su favor, no encontraba un ángulo cómodo desde el que entrar. Sabía que si hablaba demasiado pronto corría el riesgo de contradecirse o de avivar más la sospecha. Sabía también que si usaba su habitual retórica victimista,
Esa mezcla de ironía, chulería y desinformación calculada, podía dinamitar la estrategia del propio Feijóo. Y, quizá por primera vez desde que gobierna, sintió la presión de tener que actuar con cautela. Ella, acostumbrada al caos, se veía obligada a gestionar silencio. Y el silencio no es su terreno. Mientras tanto, Feijóo seguía atrapado en un dilema imposible. Si defendía públicamente a Ayuso, corría el riesgo de ser arrastrado a un escándalo donde su propio apellido aparecía, aunque fuera tangencialmente, aunque fuera por sospechas, aunque fuera por análisis mediáticos. Si se distanciaba, dejaba a Ayuso sola frente a un torbellino que ella podría interpretar como un ataque directo desde Génova. Y Ayuso es la última persona en el panorama político español a la que Feijóo puede permitirse enfadar. La presidenta madrileña se ha convertido en la figura más poderosa dentro del partido, con la capacidad de movilizar a las bases conservadoras, presionar a grandes medios e incluso amenazar, indirectamente, el liderazgo del propio Feijóo. En ese contexto, el silencio de ambos se convirtió en un diálogo tenso sin palabras. Feijóo esperaba que Ayuso hiciera el movimiento. Ayuso esperaba que Feijóo asumiera el peso. Ninguno se atrevía. Y mientras esa espera se prolongaba, la conversación pública seguía creciendo. El punto de inflexión llegó cuando varios medios publicaron editoriales reclamando explicaciones claras. No acusaban, no sentenciaban, no afirmaban ilegalidades, pero sí exigían transparencia. Porque cuando el dinero público entra en juego y aparecen vínculos familiares, aunque sean indirectos, aunque sean casuales, aunque falten piezas por analizar, la transparencia no es opcional, es obligatoria. Ese mensaje caló profundamente en la ciudadanía. Y el PP, un partido que siempre ha presumido de saber gestionar, parecía ahora incapaz de gestionar ni siquiera su propia comunicación. La izquierda, por su parte, comenzó a consolidar un relato más estructurado. No hablaban solo del caso, sino del modelo. Explicaban cómo Madrid se ha convertido en un ecosistema donde las privatizaciones generan una red de intereses que termina siempre beneficiando a un círculo reducido. Recordaban cómo la pandemia dejó al descubierto contratos apresurados que acabaron en manos de empresas sin experiencia. Recordaban cómo la externalización de servicios públicos se ha utilizado durante años para favorecer a grupos afines. Y recordaban cómo el PP ha reaccionado siempre, negándolo todo, hablando de ataques, y acusando a la izquierda de exagerar, mientras la realidad hacía el trabajo de forma silenciosa pero contundente. El clima social seguía inclinándose hacia un análisis más profundo. Los ciudadanos empezaron a conversar no solo sobre este caso, sino sobre todos los que habían visto en los últimos años. Algunos recordaban cómo hospitales públicos fueron entregados a empresas privadas con sobrecostes absurdos. Otros hablaban de colegios concertados que reciben millones mientras los públicos sufren recortes. Otros mencionaban cómo las residencias de mayores gestionadas de forma privada en Madrid habían mostrado índices trágicamente peores durante la pandemia. La pregunta colectiva era evidente. ¿Qué modelo está defendiendo realmente el PP cuando habla de libertad? Ese giro hacia un análisis estructural es lo que más temen las derechas. Porque mientras un escándalo puntual puede controlarse, un debate sobre el modelo no. Un escándalo dura días o semanas. Un debate sobre el modelo puede destruir un proyecto político entero. Y lo que empezó siendo una polémica concreta ya estaba mutando en un cuestionamiento global al modelo neoliberal del PP madrileño. En paralelo, comenzaron a surgir nuevas tensiones dentro de las élites económicas. Algunos grupos empresariales, los que no están directamente vinculados al poder político del PP madrileño, empezaron a plantear dudas sobre la sostenibilidad reputacional del proyecto conservador. No por ética, eso pocas veces les preocupa, sino por estabilidad. Porque para ellos la estabilidad es rentabilidad. Y si Madrid empieza a ser percibida internacionalmente como un territorio donde la gestión pública está plagada de favoritismos, la atracción de inversiones puede verse afectada. Esto, aunque no llegue a titulares, influye enormemente en las decisiones internas del PP. El momento más simbólico de esta fase llegó cuando un periodista veterano, conocido por ser moderado y nada sospechoso de ser de izquierdas, escribió una frase que se volvió viral. La pregunta ya no es qué adjudicó la Comunidad de Madrid, sino por qué siempre son los mismos quienes aparecen beneficiados en estos contratos. Esa frase fue como un mazazo. Porque cuando incluso figuras moderadas empiezan a señalar patrones, significa que la narrativa oficial del PP se está resquebrajando. Y mientras todo esto ocurría, proliferaban comparaciones entre esta situación y los grandes escándalos de corrupción del pasado. No para afirmar que fueran iguales, ni para equiparar situaciones legales distintas,
sino porque la ciudadanía necesitaba una referencia emocional. Y esas referencias estaban ahí. Casos donde el PP negaba todo al principio, atacaba al mensajero después, hablaba de bulos durante semanas y finalmente terminaba reconociendo, por obligación judicial, que había irregularidades. Esa memoria colectiva hace que cada nuevo escándalo potencial sea recibido con más escepticismo hacia la derecha. La crisis interna del PP alcanzó su momento más tenso cuando algunos dirigentes territoriales, especialmente de comunidades donde gobierna el partido, comenzaron a pedir una reunión urgente para discutir el impacto del caso. Temían que la marca PP quedara dañada a nivel general. Temían que esto afectara sus propias elecciones locales. Temían que Feijóo fuera incapaz de controlarlo. Y, sobre todo, temían que Ayuso volviera a actuar por libre en cualquier momento, generando aún más caos. A medida que avanzaban las horas, la conversación social tomó un tono casi filosófico. ¿Quién controla realmente lo público cuando la derecha gobierna? ¿Quién supervisa los contratos? ¿Quién audita las adjudicaciones? ¿Quién garantiza que el dinero destinado a hospitales, escuelas y residencias no termina engordando bolsillos privados? No eran preguntas dirigidas a un caso, sino a un sistema. Y esas preguntas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente.